El título de la charla de hoy es Frente a la infamia, punto fijista, o de la infamia, punto fijista, a la castroestalinista. ¿Qué es lo que sucede con nuestro país? ¿Qué es lo que pasa con los venezolanos? Que estamos como paralizados ante un cambio que es inminente y necesario. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos entender de dónde venimos para poder comprender a dónde vamos a ir. En un principio, es importante que todas las personas que ya han despertado, que se han dado cuenta del engaño de los partidos políticos, que saben la traición de la que hemos sido objeto todos los venezolanos. Entonces, nos convirtamos de manera definitiva en inductores, informadores de la realidad. ¿Cuál es la realidad venezolana? Bueno, que el 23 de enero de 1958 se derrocó un sistema que hoy en día personas como García Vázquez estaban promocionando a través de las redes sociales, porque él decía, necesitamos una dictadura, una junta cívico-militar para después pasar a la democracia. Entonces, eso era lo que se estaba construyendo en ese momento, a pesar de todos los detractores y todas las personas que critican de manera permanente todos esos 10 años que fueron de entre junta militar y dictadura de Pérez Jiménez. Pero ¿qué se estaba construyendo realmente en ese momento? Un país donde hubiese un mejor nivel de educación, porque en Venezuela nosotros caímos en este conflicto porque nuestro nivel educativo no era lo suficientemente alto como para que pudiésemos como sociedad en masa discernir y poder escoger bien para elegir correctamente. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Tomaron el poder estos señores socialdemócratas y socialcristianos que son marxistas, son comunistas, y ellos se disfrazan bajo esos nombres socialdemócratas para que la gente crea que es democracia. Hay algunas premisas fundamentales que los que tengan mayor interés pueden tomar nota. Número uno, en Venezuela ni en ningún país del mundo en la actualidad existe ningún régimen democrático. La democracia no existe desde la antigua Grecia. Se utiliza como una palabra para manipular a las masas, porque realmente la ciudadanía no escoge nada. Entonces nosotros tenemos alrededor todos esos regímenes que van a elecciones, etcétera, son sistemas representativos de gobierno. Esos sistemas representativos, los que tengan un poco de curiosidad de investigar, van a encontrar que, por ejemplo, en la Francia, antes de la Revolución Francesa, ya existían los sistemas representativos de gobierno. Entonces, escogía de la plebe, los burgueses, etcétera, y se les daban cargos públicos para que la población sintiera que estaba representada en el gobierno de la monarquía. Entonces, en realidad, amigos queridos, nosotros a lo largo de todos estos siglos no hemos dejado de tener el mismo sistema, y lo que hicieron fue cambiarle el nombre. Esa es una estrategia de marketing que todos conocemos. Yo en oportunidades anteriores he hecho la misma referencia. Recuerden que las personas que tienen la edad mía, de 40 años hacia adelante, y algunos que tengan 35, 30 años, quizá lo recuerden. Hoy en día existe una bebida en sobre que se llama TAN, y eso antes en Venezuela se llamaba Mañanita. Entonces ahora se llama TAN, lo fabrica la misma empresa, le cambiaron el nombre, pero no es nada nuevo, es un producto que tiene probablemente 50 o 60 años. Entonces lo mismo pasa con los partidos políticos, y eso es lo que sucedió en Venezuela. La población venezolana fue engañada por unos partidos que ofrecieron democracia y en realidad no la entregaron. ¿Por qué digo esto? Y llamemos democracia lo que ya aclaré hace un rato, que es el sistema representativo de gobierno, ¿sí? Donde vamos a elecciones y votamos por un partido o por una persona de manera uninominal. Entonces, ¿qué sucede? Estos señores
en su estrategia de marketing ofrecen democracia. Ahora vamos a los partidos políticos, todos los que existen en este momento en Venezuela, y analizan esto. ¿Cómo creen ustedes que un partido político de estos venezolanos le va a ofrecer a Venezuela democracia cuando dentro de sus propios partidos ellos no realizan elecciones, no le dan oportunidades a las bases, los cargos lo tienen nada más unas élites, en esas élites únicamente penetra la gente adulante, no se permite el mérito, no se permite reconocer la preparación académica, los conocimientos, vale cualquier otra cosa, empezando por la adulancia, que cualquier otro aspecto que podamos nosotros tomar en cuenta para decir esta persona es digna de tener una posición política dentro de un partido o es digna de tener una posición política dentro del país para representar a la ciudadanía de ese país. Entonces, bueno, en este sentido, cuando vamos analizando eso, es imposible que unos partidos políticos que dentro de ellos existen mini monarquías o mini dictaduras o mini tiranías vayan a ofrecerle a los venezolanos un sistema transparente de elecciones donde los venezolanos realmente puedan elegir. Así llegamos nosotros al castroestalinismo, porque todos los otros 40 años fueron de preparación o de destrucción gradual de toda la sociedad venezolana para sumirla cada vez más en la ignorancia, para que pudiesen ser objetos del comunismo, de este socialismo que ellos le llaman socialismo del siglo XXI, pero que en realidad sigue siendo el mismo socialismo soviético, el mismo socialismo de Vietnam, el mismo socialismo que se aplicó en China, el mismo de Laos, Camboya y otras partes de Asia, así como el mismo que se ha aplicado en África, en Cuba, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió durante esos años pre-Chávez? Fíjense que cuando Chávez llega al poder, los venezolanos decían, Venezuela no es una isla, Venezuela no es Cuba, nosotros no nos vamos a convertir en Cuba. Veámoslo hoy en retrospectiva, ¿qué era Venezuela y en qué se convirtió? ¿Qué somos hoy? Yo creo que hoy Venezuela está muchísimo peor que Cuba. Entonces, nos elevaron un ego que no teníamos, crearon una serie de propaganda política que influyó en la sociedad, que no cegó, y nos hizo crearnos una serie de fantasías mentales que no eran realidad, porque los venezolanos no somos mejores que el resto de los latinoamericanos. De hecho, somos el único país latinoamericano que ha llegado a un punto tan crítico como Cuba, y hasta peor. La situación venezolana no es peor que Haití, porque sencillamente es un país que está en el continente y no una isla. Nosotros los venezolanos no solamente pensábamos que éramos superiores y que jamás íbamos a caer en lo mismo que los cubanos, sino que además creíamos que éramos millonarios y que teníamos de todo y que nos merecíamos todo gratis. Todo eso es producto de esa infamia del puntofijismo que lo sembró en Venezuela. Porque como he dicho muchísimas veces, nosotros somos un país políticamente inmaduro. En Venezuela solo tenía que pasar esto, y fíjense que es tan grave que ni siquiera recibimos ayuda internacional de la UNICEF, de la ONU. No entraron los cascos azules a dar sopas en las calles, y Venezuela está en un punto crítico donde miles de personas se mueren todos los días de inanición, pero seguimos creyendo que somos un país extremadamente rico, además de que creemos que somos un país sumamente educado. Sí, y eso tampoco es cierto, pues, porque somos un país profundamente mal educado. Nosotros somos un país que fue únicamente instruido, pero perdimos toda la sensibilidad social. Y si
lo que digo no es cierto, entonces díganme ustedes si su vecino bachaquero le vende a ustedes a un precio justo o le vende a un precio exorbitante. Somos tan mal educados que jamás entendimos que la buhonería era algo sumamente dañino para la sociedad, porque no generaba impuestos, generaba exceso de basura, una cantidad de cosas. Entonces, nosotros nos fuimos convirtiendo cada vez en un país mucho más primitivo, y hoy en día estamos prácticamente en las cavernas como sociedad, porque los venezolanos en este momento tienen a un cavernícola usurpando la presidencia de la República de Venezuela, lo que destruyó la República de Venezuela, porque lo hizo el primer troglodita y ahora el segundo troglodita también, y ellos imponen una falsa república de fachada que en la realidad no existe, porque no hay instituciones en Venezuela. Es toda una tiranía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque no es solamente diagnosticar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que el vecino de usted ya se convirtió en un cavernícola y que piensa únicamente en la supervivencia de él, sin pensar en el mañana, porque únicamente se preocupa del hoy. Yo hoy tengo que bachaquear y tengo que vender en tantos millones porque voy a tener tanta plata. Lo más grave de nuestra ignorancia, ¿no? Porque además en un sistema o en una nación hiperinflacionaria como es Venezuela, cada vez esa persona va a tener muchos más días del mes al final del dinero, porque nunca le va a rendir lo suficiente. Va a estar en el círculo vicioso una y otra y otra y otra, pero es que jamás va a generar riqueza con esa actividad, porque ya el sistema económico venezolano está totalmente podrido y muchos no logran entenderlo por esto que he estado comentando, porque estamos sumidos en la ignorancia. Nos oprimen muchísimo producto de esa ignorancia. Porque fíjense ustedes que durante años hay personas que como yo hemos estado diciendo que los partidos políticos son traicioneros, que todos son de izquierda, que la izquierda absoluta es comunista, desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda, todos al final quieren el mismo fin, que es el estado supuesto de bienestar, ese que está viviendo Venezuela en este momento, ese es el estado ideal para ellos. Es importante también que mencione que en ningún país jamás ha existido el comunismo como está escrito en el manifiesto comunista de Marx y Federico Engels, porque nunca los políticos han permitido que el sistema salga del socialismo, porque es simplemente un ideal. En el ideal le dicen a usted que el socialismo científico está creado para adaptar a la sociedad a luego vivir en comunismo, donde todo lo van a compartir de manera igualitaria, pero además hay una cosa sumamente importante que casi nunca se menciona, que es que en comunismo se acaban todas las jerarquías y ya no existe Estado, sino que hay una dictadura del proletariado, o sea que todos los ciudadanos de manera igualitaria participan en la toma de decisiones. Eso es muy parecido a la teoría de la anarquía. Entonces, obviamente jamás se ha llegado a eso, nunca han eliminado el Estado, y estos individuos que están en este momento en el poder muchísimo menos lo van a hacer, porque ellos viven como un parásito que está alojado en un organismo vivo, chupándolo y chupándolo. Entonces ellos necesitan estar allí en el Estado. Para concluir, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Amigos queridos, yo escucho gente diciendo que tenemos que salir y hacer guarimbas y que la guarimba libertaria, haciendo la retrospectiva desde el año 2014. ¿Cuál ha sido la falla de la guarimba libertaria? Y un aspecto sociocultural del venezolano. Amigos queridos, los venezolanos siempre están buscando un liderazgo. La MUD se ha adjudicado de manera truculenta desde el 2014 hasta el día de hoy. Porque ellos, cada vez que los ciudadanos hemos tomado la iniciativa de, bien sea la guarimba o protestas, etcétera, ellos de una u otra forma han salido y se han apoderado de eso, por la misma ausencia, esa debilidad que tenemos, esa acefalía de no tener un liderazgo constituido. Durante el año 2016 y 2017, o durante esos 2 años, estuve de manera activa, no solamente recorriendo el país, sino hablando con todos esos representantes de los movimientos emergentes que existen en Venezuela. Y les dije siempre que es necesario que haya una unificación
y que se cree un proyecto de país y que todos esos grupos comiencen a ser ese rostro vivo de ese liderazgo, sin la necesidad de que exista un solo individuo. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos las experiencias como la de Colombia con Gaitán. O sea, si sale un solo individuo, al régimen no le costaría nada liquidarlo. Mire que ya lo hicieron con Óscar Pérez. Es necesaria esa organización. Y mire, mucha gente me dice, no, pero que eso toma mucho tiempo. Ya nosotros tenemos 19 años con este karma. Así que si eso toma 1 o 2 años en organizarlo, pero de verdad le vamos a dar una salida definitiva a este país. De verdad vamos a salir de todos los políticos de la MUD. Vamos a poder crear un país que tenga instituciones. Vamos a poder tener unos juicios en Venezuela con tribunales transparentes, con juicios públicos y televisados desde el inicio hasta el final, con las deliberaciones que se hacen en un cuarto aparte, también grabadas y posteriormente televisadas. Porque al venezolano no se le puede seguir mintiendo y no podemos seguir teniendo secretos y no podemos seguir hablando cosas en privado y siempre a las espaldas de Venezuela. Por ejemplo, yo jamás habría dialogado con Nicolás Maduro y con Jorge Rodríguez de la manera que lo ha hecho la MUD. Yo lo habría hecho con las cámaras de televisión ahí desde inicio hasta el final. Y hablándole de frente a todos los venezolanos, porque ahí no hay nada que hablar en privado, porque el problema que se discute ahí es el problema de todos y cada uno de los venezolanos. Entonces, amigos queridos, esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y la necesidad que tenemos es la de organizarnos. Necesitamos un liderazgo definitivo, que sea de ciudadanos realmente dignos, porque por allí tengo algunos amigos como Gaby, Nena 7 Estrellas, que están bien informadas de los grupos de México y otra serie de grupos que en este momento son personas que las tenemos nosotros infiltradas dentro de lo que es la disidencia, porque yo no quiero llamarlo resistencia. Creo que nosotros hace muchísimo tiempo debimos haber pasado a la rebelión. Yo creo que nosotros hace muchísimo tiempo no debimos haber dejado solos a esos venezolanos que están encarcelados como Juan Carlos Caguaripano Scott, como el general Ángel Omar Viva Perdomo, como se dejó solo al grupo de 7 personas que acompañaban a Óscar Pérez. Ese tipo de cosas no debieron acá, porque todos los venezolanos debemos haber estado activos en la rebelión, porque además la cosa que nos mantiene vendados es que el chavismo está organizado en esa rebelión en contra de nosotros. Ellos nos declararon la guerra hace muchísimos años desde que existen los círculos bolivarianos, y nosotros, el egoísmo de los partidos, la manipulación de las cúpulas empresariales que están totalmente aliadas a esos partidos políticos porque siempre han recibido beneficios del Estado. Entonces nosotros como ciudadanos fuimos abandonados, dejados a la deriva, y además todo el sistema informativo, publicitario, aquella cantidad de guillotineros como los son César Miguel Rondón, Leonardo Padrón, Laureano Márquez, todos ellos, todos y cada uno de ellos, lo único que han hecho es sembrar la duda, la desconfianza y el temor. Nosotros deberíamos tener en nuestros corazones avivados aquel grito de gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó y acabar con el yugo, el partido político que está oprimiendo a todos los venezolanos. En el futuro deberían existir partidos políticos, por supuesto. En el futuro debería tener un verdadero sistema representativo de gobierno que funcione con elecciones y que donde la gente realmente escojanía. Sí. Y creo que deberíamos dejar de llamarlo democracia y llamarlo realmente por su nombre. Un sistema representativo de gobierno, pero que funcione. Que no funcione a todo. Que sea justo, transparente, porque es inconcebible, por ejemplo, que en Venezuela voten personas con retardo mental, que usted le dice que haga un discernimiento acerca de cualquier cosa cotidiana y escoja lo bueno y lo malo, y esas personas no tienen la capacidad de escoger. Entonces, evidentemente, en el futuro de Venezuela no puede existir ese tipo de cosas, porque son realidades, no es que tú le estás quitando el derecho a esa persona,
porque esa persona jamás está ejerciendo el derecho porque no tiene la capacidad de discernir. Ahí un sistema o un partido político se está aprovechando de la existencia de ese individuo para otorgarle un derecho que jamás puede utilizar. Y entonces, otro señor que es familiar de esa persona, que está manipulado, que recibe dineros del Estado y que además está adoctrinado, va y vota por el partido de gobierno 2 veces. Entonces a esa persona la convierten en más ciudadano que usted y que yo, porque lo ponen a votar 2 veces y 3 veces. Y es importante que ustedes conozcan algunas estadísticas. Nosotros somos el país que tiene mayor cantidad de personas con retardo mental o dificultades, los que tienen que ir con voto asistido. Imagínense ustedes que voto asistido en Venezuela supera los 800.000 votos, lo que significa que esas personas pueden marcar la diferencia del triunfo de un partido comunista que atenta contra las libertades, contra la república y contra la concepción de lo que nosotros tenemos como país y lo que es nuestra partida de nacimiento, la fundación de la República de Venezuela en 1811. Todo eso ellos se lo han pasado por el forro, y me disculpan la expresión, porque jamás les ha importado algo que se llama Venezuela, República de Venezuela, ciudadanos de Venezuela y mucho menos la venezolanidad. Porque el comunista no tiene patria, porque para el comunista la revolución socialista debe regarse por todo el mundo. Este es un momento sumamente crucial para los venezolanos, porque nosotros estamos al borde de que en Colombia hay elecciones para este año y todos los candidatos son pro FARC. O sea que definitivamente la FARC, de una u otra forma, directa o indirectamente, va a gobernar en Colombia. Y en ese momento, amigos queridos, va a dejar de existir Venezuela, porque ellos, con la excusa bolivariana, van a decir que van a unificar a Venezuela con Colombia, porque ese era el sueño del libertador Simón Bolívar. Y ese ha sido el plan desde hace más de 40 años. Un plan que hoy está a punto de consolidarse, porque nos hemos sido capaces de conversar, de escucharnos, de unirnos, de planear un fin común para nuestra nación. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿En qué país nos queremos convertir? ¿En qué tipo de ciudadanos queremos convertir a los ciudadanos de la República de Venezuela? ¿Y por qué atacaron a Venezuela los comunistas? Porque ustedes y yo somos herederos de esa gesta histórica que hizo Simón Bolívar y nuestros ancestros, porque ahí están nuestros tatarabuelos, tíos, etcétera. Entonces, en esa gesta se salió de las fronteras de Venezuela descalzo, con palos, rastrillos, machetes, con unos cuantos fusiles, y se liberaron 5 naciones. Venezuela era el país más peligroso para el comunismo, porque si no lo invadían primero y no lo destruían primero, podía repetir su gesta. Entonces yo quiero cerrar esto recordando unas palabras de Renio Tolina. Nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y es el momento de que comencemos a ver dentro de nosotros qué es ser venezolano, quiénes somos nosotros, qué queremos ser. Porque sí, fuimos objeto de un adoctrinamiento y de una manipulación, pero somos capaces de superar eso, somos capaces de mejorarnos a nosotros mismos, de retarnos, porque en este momento yo siento que los venezolanos, muchísimos de los venezolanos piensan que sería muy bueno salir del régimen, pero creo que falta una chispita, el deseo de salir del régimen, de manera definitiva y absoluta, el que entendamos que nadie tiene derecho a decidir por mí qué quiero yo de mi vida, porque una cosa es que existan leyes y yo deba respetar normas, porque eso debe existir para que podamos tener una vida comunitaria y una sociedad estable, pero ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere mi hijo?
Si mi hijo quiere ser ingeniero, o quiere ser médico, o quiere ser jugador de fútbol, ¿por qué en este momento ningún venezolano tiene esperanza? No podemos permitir que nos roben la esperanza y la libertad de escoger cosas, porque jamás ningún ser humano va a ser 100% libre, eso es una falsedad, porque todos vivimos en una sociedad y hay una serie de normas que debemos cumplir y evidentemente eso hasta cierto punto coarta tu libertad, porque tu libertad va a terminar donde comienza la de la otra persona. Entonces, cuando vivimos en comunidad, pues hay límites para la libertad. No podemos andar desnudos por el centro de Caracas, no podemos hacer pupú en una esquina, ni orinar, por eso nos multan, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay normas, pero la libertad de soñar, la libertad de crear, la libertad de desarrollarnos, las libertades económicas, nosotros tenemos derecho natural a todo eso. Y estos señores no tienen derecho alguno de hacer lo que están haciendo. Y lo están haciendo porque la sociedad venezolana se los está permitiendo, porque nosotros somos copartícipes de nuestro propio sufrimiento. Hasta el momento en que digamos, hasta cuando le demos un break a eso, entonces en ese momento las cosas comenzarán a cambiar. En resumen, necesitamos un liderazgo emergente, que todas estas personas que están públicamente en redes sociales, en movimientos, logren sentarse en un sitio, conversar y decir qué queremos para Venezuela. Bueno, queremos que Venezuela sea un país industrializado, donde exista un sistema de justicia con estas características y tal, y tal, y tal. Una vez que tengamos eso, tenemos que hacerlo del conocimiento público, que es lo que le estamos ofreciendo a la gente. Porque el miedo, la duda, la desconfianza, no la vamos a acabar hasta que no tengamos un rumbo definitivo. Ese ha sido nuestro veneno, porque los venezolanos dicen, ok, hay un cambio, entonces se desesperan y dicen, bueno, la MUD, porque antes la cuarta era chévere, y entonces yo prefiero la cuarta que esto. No, aquello era una porquería igual, porque la policía igual era corrupta, los tribunales eran corruptos, todo era corrupto, y ahora es peor, pero era una basura igual. Esa oferta de país, la claridad de pensamiento, en que todos nos convirtamos en inductores, le hagamos entender a nuestros amigos, a nuestros vecinos, mira, Acción Democrática es comunista, Voluntad Popular es un partido comunista, ellos están afiliados a la Internacional Socialista. En las acciones que cometieron recientemente el régimen en contra de Primero Justicia, amigos, esa es una estrategia vil y vulgar para volver a reanimar a la MUD y darle liderazgo de la MUD a Primero Justicia, porque ustedes saben que de este proceso electoral majunche que ellos están creando, le van a quitar el liderazgo a Acción Democrática dentro de la MUD, la van a desplazar porque ya le van a dar a Ramos Ayub la cantidad de dinero que ellos pactaron ahí y vete, muérete que chao. Nosotros tenemos que ser los instructores, los multiplicadores de todo el que esté a nuestro alrededor. De repente tenemos que hacer lo mismo que hacen los chavistas, 1 por 10. Bueno, mira, yo me comprometo a convencer o a hacer entender a 10 personas más acerca del comunismo. La estrategia que usted vaya a utilizar para eso no importa, pero lo cierto es que nos convirtamos en esos multiplicadores y que tratemos de comprometer a los otros, de que si despiertan con esa información que nosotros les damos, entonces se comprometan en ayudar a despertar a otros cuantos más, porque es necesario ese despertar definitivo. Venezuela necesita madurar. Como dije anteriormente, seguimos siendo un país inmaduro. Creemos que nos merecemos todo, creemos que estamos bañándonos en un mar de petróleo, que el oro apenas le damos una patada a la tierra salen pepitas de oro, y eso no es verdad, porque todo eso nosotros tenemos que transformarlo en trabajo productivo, convertirlo en educación para nuestros niños, para que en el más nunca venga un político a decirle una cuerda de mentiras a los venezolanos y vuelvan a caer engañados en una situación tan nefasta como la que nosotros estamos viviendo el día de hoy. La reforma tiene que ser profunda, definitiva, pero tenemos que inspirar a todas estas personas a que se unan definitivamente, ¿ok? Porque no es que hayan aspiraciones particulares presidenciales. Lamentablemente en Venezuela 10.000 personas aproximadamente quieren ser presidente de la República y todos están haciendo lo posible para hacerlo. Pero, oigan, en este momento, ojalá que esas 10.000 se pudiesen unir para ver si salimos de este karma. Y después, en unos añitos, bueno, vamos a escoger
vamos a ir conociéndonos y vamos a ver quién puede ser el presidente. Hay mucha gente con buenas intenciones, muchísima, pero hay otros cuantos que si Venezuela no supera esta etapa, en este momento, vamos a caer en algo peor, porque podemos caer en fascismo, en nazismo, en aniquilaciones masivas. O sea, yo le temo a que culmine este periodo comunista y después venga un periodo de exterminio de la mitad de la población. Y gente, es necesario la conciencia, que entendamos, ok, los comunistas hicieron su trabajo desde los años 60, metidos ahí en Venezuela paso a paso, dándole, hasta que ellos lograron su fin, que fue conquistar país, la cuna de la libertad continental. Han logrado paso a paso sus objetivos: la desmotivación de los venezolanos, la pérdida de la esperanza, la siembra del temor. La unión hará la fuerza. Es esa nuestra única alternativa. Y sabemos que una vez que estemos unidos, si logramos organizarnos en una protesta masiva, definitiva, el régimen no duraría muchísimo tiempo. Pero hay que hacer las cosas bien. Hay muchísima información en las redes sociales. Nuestros amigos del canal han sido promotores de esa guarimba libertaria y han explicado todas las formas y niveles en las que eso se llevó a cabo. Entonces, mis amigos, yo los invito a que revisemos un poquito dentro de nosotros qué somos los venezolanos de verdad, los venezolanos que queremos república, los venezolanos que queremos un país con libertades, los venezolanos que queremos que nuestros hijos crezcan, se desarrollen y dejen familia en Venezuela. Porque cuando salimos de la frontera de nuestro país y vemos a nuestros coterráneos como inmigrantes, entonces todos decimos que Venezuela es el mejor país del mundo. Y me van a disculpar las palabras que voy a utilizar, pero cuando estamos dentro de Venezuela, usted está en el metro, en un transporte público, en un restaurante, y todo el mundo dice, este país de mierda. Entonces pensemos realmente, ¿de verdad tenemos un país de mierda o tenemos un gran país lleno de políticos que sí han sido estiércol? Y tenemos gran cantidad de ciudadanos que tienen muchísimos valores y que a veces, nada más por influencia de otras personas, de amigos, etcétera, hacemos juicio y decimos, no, este es también comunista o tal cosa. Tenemos que aprender a escuchar, reconstruir nuestra confianza como hermanos, salir unidos a la rebelión y enfrentar al enemigo que es el comunismo. Todas esas personas, el día de hoy, porque me he estado informando bien y sé que por lo menos el 50% de las personas que se consideraban chavistas ya no apoyan al régimen. Pero los que aún siguen apoyando al régimen, esos son nuestros enemigos, queridos amigos. Nosotros estamos en guerra. En una guerra que por inmadurez no queremos aceptar porque queremos negarnos al proceso de la sangre. No, ellos son nuestros enemigos. Fíjense lo ruin que fue la situación de Óscar Pérez. Ya en redes sociales se ha regado la voz de cuáles fueron las personas que estuvieron infiltradas dentro del grupo de Óscar Pérez y cómo lo traicionaron. Aprendamos de esas cosas y comencemos a mejorar. El tiempo que tenemos es corto. Si Venezuela no se organiza este año, nosotros estamos perdidos porque en Colombia se va a expandir el castroestalinismo que está dominando a Venezuela. Y en el momento en que eso se consolide allá, amigos queridos, recuerden que ellos tienen más de 14.000 efectivos militares que fueron parte activa de las FARC, más el ejército colombiano tengan, o sea, Venezuela va a perder toda posibilidad de libertad si en este momento no comienza la organización. Lo más importante, no tenemos nada que esperar de los Estados Unidos, ni de ningún otro país del mundo que venga a intervenir, que yo no sé qué, que no nos unimos venezolanos dentro de Venezuela y en los países del exterior para crear fondos para que realmente podamos enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Porque un venezolano en el exterior, $1 cada uno, y son de 2,5 millones de sacar de nuestro bolsillo, $1 para la causa. Y por eso necesitamos una verdadera organización de ciudadanos que estén en rebeldía y que exista esa representación de ciudadanos con rostros, con nombres, con apellidos, para que nosotros podamos confiar y crear ese fondo de ayuda
para la salida política de Venezuela, o la salida a través de las armas y la rebelión, la guerra civil, lo que sea que vaya a existir, porque ya no hay vuelta atrás. O Venezuela se libera o se condena a ser esclava. Muchísimas gracias por su atención, Cambio. Excelente exposición. Entre tus últimas palabras has comentado guerra civil. ¿Tú crees que Venezuela pudiera estar a las puertas de una guerra civil? Mi amiga querida, mira, definitivamente nosotros estamos en una guerra civil hace muchísimo tiempo, porque recordemos esto. El chavismo armó a los delincuentes y los delincuentes le declararon la guerra abierta a todos los ciudadanos venezolanos. Entonces ya ese es el primer nivel de guerra civil que nosotros tenemos y no nos defendemos de eso, no nos organizamos para defenderlo. Miren, yo recuerdo que entre el año 2014 y 2017, yo, gracias a Henry Ramos Ayub, que él es un asesino, porque él mandó unos señores a la puerta de mi casa que me dispararan, también los ciudadanos del régimen, porque ustedes saben que desde hace unos cuantos años yo abiertamente hablo del nacionalismo republicano en Venezuela, y que yo abiertamente apoyo y tengo una amistad muy cercana a Ángel Omar Vivas Perdomo, ¿ok? Y así como muchas otras personas también son amigos míos que han estado en estas actividades de rebelión. Entonces, yo, miren, fui secuestrado por el SEBIN en un par de oportunidades, amenazándome para que no siguiera divulgando y promoviendo información como la que nosotros vinimos haciendo durante años, ¿ok? Que no dijese cosas como que los partidos también son comunistas y todos los partidos políticos están asociados, etcétera, ¿ok? Y yo tuve unos videos en YouTube que fueron se difundieron bastante durante nos daba una información, y los organismos del Estado tumbaron esos videos de las redes sociales, ¿verdad? Porque allá hablaba con información estadística y argumentos y fechas, porque aunque usted no lo cree, todas las cosas que hacen y todas las conversaciones que tienen y todas las actividades en las que nosotros estamos inmersos o estuvimos inmersos en algún momento, han venido informaciones de actividades, de cosas, de las conversaciones que tienen en privado el señor Jorge Rodríguez con Leopoldo López en su momento, las reuniones que se hacían en casa de los hermanos de Hugo Chávez Frías, y en donde estos señores de la APU dejaron a los jóvenes en las manifestaciones pasado con bomba lacrimógena. O sea, de todo eso siempre hay alguien que está en contra de lo que está sucediendo, y de repente ese alguien puede ser un hermano, un primo de esas mismas personas que están ahí, pasan informaciones, ¿sí? Pasaron informaciones en su momento. Estamos en una guerra declarada porque ellos están en guerra contra el pueblo. No, y el son ataques, las muertes venezolanas. Eso que sucedió con Óscar Pérez, Luis infiltró gente de Voluntad Popular de Óscar Pérez, y después por dinero los cambian en República Dominicana, y es cuando muchacho y a su tipo de gente. Entonces, un muchacho que las operaciones que llevó a cabo, las llevó a cabo sin derramar una sola gota de sangre de ningún venezolano, y cómo fue agredido de una manera tan salvaje y sin clemencia. Sí tuvieron los partidos políticos con Chávez, porque evidentemente ese era su pacto, la implementación del estado de bienestar y la entrega de Venezuela al catalanismo cubano. Entonces, nosotros estamos en una guerra desde hace muchísimos años, y todavía al día de hoy nuestra población no quiere aceptar que eso es así. Y es triste, porque la vida de muchos de nosotros ha estado en riesgo para que salgamos de esto, y no se ha podido salir, porque pasa lo mismo que con Óscar Pérez. Ustedes recuerdan todo lo que se vilipendió a ese pobre muchacho, como se decía, no, ese es una farsa, es que ese tipo, no, si, cómo sobrevoló Caracas, él debieron haberlo bombardeado al tiro, eso fue que, bueno,
no lo tirotearon porque esto y lo otro. Entonces, todo el mundo hablaba mal del muchacho. Se terminó pidiendo auxilio al pueblo venezolano que saliera a la calle y nadie. Entonces, el miedo nos está comiendo la que cosas como no bueno y nos va a ayudar a salir. Amigos queridos, Dios nos ha dado todas las oportunidades para que salgamos de esto. Es una cuestión humana, no podemos seguir dándole divinidad a la situación porque de verdad que Dios nos ha dado todas las oportunidades para salir de esto. Pero entonces dentro de esas oportunidades va el pueblo y vota, dejan de manifestar, siguen a la MUD. Entonces todas las cosas, todas esas oportunidades que Dios nos va brindando, nosotros como humanos las hemos ido embarrando. Que Venezuela definitivamente o entra en el conflicto o se deja aniquilar, porque yo creo que ahora sí Venezuela está agonizando totalmente. Cambio. Pero queridos usuarios, el canal ya está abierto por si tienen alguna pregunta que hacer. Muy buenas noches, profesor. Bienvenido a Venezuela.libre. Muchísimas gracias por la cortesía que tuvo para con nosotros en el canal. Mire, en gran parte de acuerdo con lo que usted nos expuso y nos haya expuesto hasta ahora, pero hubo algo que me sonó, me hizo despertar las alertas nuevamente. Y fue la última parte cuando hablaba de $1 por cada venezolano que esté en el extranjero. Eso de pedir dinero no se tiene como que cambiar de estrategia, porque hemos visto por redes sociales muchos grupos de resistencia, o que se hacen llamar resistencia, que han caído en sacarse de trapitos al sol, por eso mismo de solicitar esa ayuda, porque si bien es cierto tenemos muchos disidentes venezolanos en el exilio que están tratando de organizarse para una posible coalición. Entonces, ¿por qué no cambiar esa estrategia de solicitar esa ayuda económica a cada venezolano en el extranjero? ¿Dónde iría? ¿Quién la manipularía o quién administraría? Eso es como más de lo mismo y volvemos a... En ningún momento yo pedí el dólar. Yo dije que esa organización que se forme, que esté compuesta por esas personas que nos generen confianza, puede recaudar eso, $1 por cada uno de nosotros, y va a tener una suma de dinero bastante respetable para que podamos comenzar todo el contraataque a todos los ataques que hemos estado recibiendo durante 19 años, y lo que hemos hecho es resistir y recibir golpes. ¿Ok? Pero no que yo estoy pidiendo $1 por cada uno, porque además yo dudo muchísimo de que yo sea parte de esa coalición de ciudadanos por la libertad de Venezuela. ¿Sí? Yo simplemente soy un ciudadano preocupado por la República de Venezuela y dispuesto a hacer todos los aportes que estén dentro de mi alcance y dentro de mis conocimientos para que mi país se convierta en el mejor país que sea posible, porque tampoco creo eso que dicen otros, que nosotros tenemos el mejor país del mundo, porque el mejor país del mundo lo va a construir su gente. Y si nosotros podemos transformar la sociedad nuestra en unos 20, 30 años para convertirnos en la mejor sociedad que sea posible, yo sería el hombre más feliz del mundo con eso. Cambio. Hola, buenas noches, profesor Fuentes. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal. Quisiera preguntar dos, o quizás un poco más. ¿Por qué usted no estaría dispuesto a estar primero en esa junta de transición? Porque si bien es cierto, una vez que se salga de la MUD y se salga del régimen, es necesario tener personas que de una manera voluntaria y desinteresada sean parte de esa junta de transición, número uno. Número dos, si es importante que aquellas personas que quieran luchar por Venezuela, tanto dentro y fuera del país, es importante que tengan algún tipo de soporte, es cierto. El soporte económico es muy importante. ¿Por qué? Porque a la gente hay que darle casa, a la gente hay que darle medicinas, a la gente hay que darle comida, hay que darle seguridad, hay que darle papel, ¿sí? Eso cuesta dinero. Entonces,
¿No sería más bien crear como más bien como un ejército de voluntariado o de voluntarios que están dispuestos a ayudar a estas personas que están tanto dentro y fuera de Venezuela, sin necesidad de estar aportando dinero y decir, esto todo se hace voluntariamente, aquí nadie cobra, aquí la gente da lo que puede dar y esto la gente lo puede recibir. Cero efectivo, porque esta es la otra, pues, tenemos una barrera horrorosa para poder mandar dinero a Venezuela, para que la gente reciba dinero dentro del país, para que les llegue inclusive hasta las medicinas a la gente. Entonces no sería importante que aquellas personas que van a estar trabajando de una manera organizada, porque esa es otra cosa que tiene que ser a través de un proceso de organización que todavía no lo hemos visto, apenas se empieza como que a arañar un poquitico, porque tenemos que tener una junta de transición, tenemos que buscar la manera de conseguir avanzar tanto dentro y fuera del país, y de alguna u otra manera vamos a tener que convertirnos dentro y fuera de Venezuela como embajadores o como anfitriones de todas aquellas personas que van a ser parte de este proceso de liberación de Venezuela. No sería esta una mejor idea en vez de estar hablando de que vamos a donar plata, porque de nuevo el problema del dinero, yo sé que esa no fue su intención, es que al fin y al cabo la gente desconfía de qué es lo que se puede o no llegar o a dónde podría llegar, ¿no? Porque definitivamente se necesita un apoyo económico, pero no es más bien importante decir, bueno, nos dieron esta plata y es para comida, o la vamos a tener aquí y es para hacer esto, yo pongo mi casa para que se reúnan, yo pongo tengo aquí para, o sea, eso sería importantísimo, porque tenemos que empezar ya a pensar quién sería miembro de la Junta de Transición, acabar con los partidos políticos que nos han llevado hasta ahora, como usted muy bien expuso, ¿verdad? Pero también tener gente voluntaria, que es el éxito de la rebelión y que es el éxito de la resistencia o de la disidencia, ofrecerle ayuda a quienes auténticamente y según prontuario político estén dispuestos a ser parte de esa Junta de Transición para poder sacar el país adelante. Adelante, Cambio. Muchísimas gracias por esas preguntas, ¿no? Y agradecido estoy yo de que me hayan invitado al canal. Entonces vamos a tratar de contestar a eso que ustedes plantearon de una manera bastante sencilla. En primer lugar, porque yo creo que no sería yo una persona que integre ningún tipo de actividad política en el futuro próximo de Venezuela. Por una sencilla razón, amigos queridos. Ya durante más de 4 años yo estuve recorriendo todo el territorio venezolano, yendo a foros, conferencias, charlas, dando nosotros charlas. Y realmente, miren, yo no tengo la aceptación del público venezolano, pues, o sea, no soy una persona para estar allí, pues. Y eso es algo que uno debe aceptar con toda la humildad que amerita, porque, bueno, simplemente no simpatizan con mis ideas o no simpatizan con mi visión. Hay personas que dijeron que era extremadamente rígido, que era muy estricto con las cosas que pienso, pero para mí, desde mi humilde visión, yo considero que Venezuela necesita que seamos estrictos y que seamos exigentes y que aceptemos con nobleza eso, la rectitud, porque debemos ser y transformarnos en un país mucho más virtuoso de lo que hemos sido hasta ahorita. Fíjense ustedes que las cosas que yo planteo en este momento no son ajenas a la realidad venezolana de los últimos 200 años. Yo cuando leo hoy, por ejemplo, como les comenté, a García van diciendo que Venezuela necesita una dictadura, es una cuestión netamente coyuntural. ¿Por qué necesita Venezuela una dictadura? Muchos se preguntarán eso. Amigos, porque Venezuela, en el momento en que pase el proceso de transición, no puede tener un Congreso que discuta durante 6 meses y muchísimo menos con los ciudadanos políticos que ustedes conocen hasta el día de hoy, saboteando, mientras que los colectivos, las guerrillas organizadas, las guerrillas internacionales que están metidas en el territorio venezolano porque hacen negocio con una cantidad de cosas como oro, drogas, etcétera,
van a estar de manera permanente saboteando todas las actividades que cualquier sistema de gobierno imponga dentro de la nación. Entonces, obviamente, sí se necesita ese tipo de estructura, pero ¿qué tipo de dictadura vamos a tener si nosotros no conocemos cuáles son las personas que van a estar dentro de ese sistema? Entonces no sabemos si va a ser una dictadura sanguinaria, porque no sabemos porque no hemos logrado unir a los venezolanos que quieren salir de este problema para que digan, bueno, en 2 años, en 5 años, vamos a resolver estos que son los problemas esenciales del país para que podamos pasar a la transición de que tengamos nuevamente unos sistemas representativos del gobierno donde la gente pueda ir a elecciones y pueda escoger a sus representantes. Porque de verdad yo no lo puedo llamar democracia, porque democracia no es eso, ¿sí? Eso por un lado. Por esas razones es que no considero que sea yo uno de los individuos que vaya a formar parte de eso, porque simplemente las personas de los otros movimientos no simpatizan conmigo, porque de repente existen unos conflictos de intereses, pues porque yo particularmente pienso que debemos ser transparentes, que todo debe ser a la vista del pueblo venezolano, que no puede haber conversaciones privadas ni pacto con estos individuos que están hoy en día en el poder. El único negocio que hay que hacer con ellos es prisión. Ellos tienen que ir a la cárcel y además deben trabajar para mantener su estadía en esa cárcel. Y además también tienen que trabajar porque de alguna u otra forma tienen que retribuirnos todo el daño que nos han hecho. Entonces esa visión mía no es compartida por mucha gente de la sociedad. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que tenemos una sociedad que es con chupán, ¿ok? Y se los digo así sin pena absoluta de nada. No, mi papá es una persona afecta al gobierno de manera ciega. Y yo les digo, sin ninguna pena, él debería pagar las consecuencias a nivel de justicia por ser copartícipe de la destrucción de Venezuela, por haber apoyado con votos a todos estos sinvergüenzas. ¿Ok? Que es un porcentaje que cada vez dentro de la población es mínimo. Bueno, entonces ese tipo de ideas son intolerables a otras personas, entonces yo debo aceptarlo con toda la humildad que amerita y saber que de repente pues yo tengo una visión que no es compartida por el resto de las personas, pero sigo invitando a que traten de construir una oferta de país y que si en algún momento a mí se me llama para hacer algún tipo de aporte, para entrar en una mesa de trabajo, del diseño de la nueva ley de partidos políticos o algún tipo de cosas como esas, siempre voy a estar a la orden y a la disposición para colaborar en todo lo que pueda, pero dudo muchísimo que sea yo protagonista de ninguna de esas cosas, porque pues no tengo esa aceptación. Con respecto a la otra pregunta que hizo una compañera, que decía que la asociación o la organización o ese ejército de voluntarios, claro, de la manera que sea, o sea, lo único que necesitamos nosotros, miren, todas las personas que hoy en día se hacen llamar disidentes del régimen, ¿verdad?, del sistema político, de la MUD y el PSUV, somos un cuerpo gigante, no tenemos cabeza, y esa falta de cabeza es la que nos tiene dando vueltas en círculo durante años. Por eso es que es necesario que todas las personas que sí tengan esa aceptación del pueblo formen no sé si un movimiento político, pero que conformen esa sociedad, esa unidad que nosotros necesitamos. Que además yo en muchos momentos dije, si usted es liberal y yo soy nacionalista, eso no tiene por qué limitarnos si ambos queremos el desarrollo de Venezuela. Entonces vamos a comenzar a sentarnos, a conversar, a ver cuáles son esos puntos comunes y vamos a negociar los puntos de divergencia. Pero lamentablemente, amigos queridos, nuestra inmadurez política y social y esa mala educación que mencioné no nos ha permitido que podamos sentarnos a escucharnos. Porque yo les apuesto que son muchísimos más los puntos de convergencia que los de divergencia. Pero si no somos capaces de unirnos, entonces jamás vamos a solventar las situaciones. Cambio. Ok, muy buenas noches, profesor. Bueno, como todos le han dicho, bienvenido a la sala.
Estoy de acuerdo con usted en cuanto a las personas que deben estar en esa junta, debería ser aprobado por el ciudadano, porque hay muchos que sabemos que han estado rondando partidos políticos por muchísimo tiempo y andan ahora con aureolas, son todos santos y pensando que van a estar en la Junta Cívico que queremos todos los venezolanos para sacar a esta tiranía que está en nuestro hermoso país. Estoy de acuerdo con usted en que por lo menos deben tener una aprobación de los ciudadanos. Ahora bien, no sé si no escuché bien o usted me perdona si no lo entendí. Creo que usted no estaría como de acuerdo que tuviésemos una injerencia humanitaria. Amiga, contesto tu pregunta. Fíjate, no, para nada. No es que yo no esté de acuerdo con eso. Yo respeto muchísimo el trabajo que ha venido haciendo, por ejemplo, Ana Mercedes Díaz, que es alguien a quien yo particularmente estimo y respeto muchísimo, pero realmente eso no es algo que vaya a pasar. O sea, yo dudo muchísimo que eso se concrete, porque es que tenemos como un prerequisito para eso, y es que el venezolano desee. Entonces yo veo como que estamos esperando ahora, tenemos sembrada la esperanza del facilismo, además de que, como ustedes se imaginan, yo siempre ando monitoreando y escuchando cosas y siguiendo información. Entonces el G2 tiene tan sembrada la calma en la sociedad, con esos mensajes que dicen que es alguien que está en Panamá y le dice a los venezolanos, no, mira, tú sabes, fulanita, que aquí pasó eso, prepárate, que en 2 días, mira, ya los 2 días pasaron y no pasó nada. No va a pasar, porque además hay que ser lógico, cuando una cosa de esa va a pasar nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo ustedes creen que todos los días sale un audio y una publicación? Entonces los venezolanos esperanzados están agarrados de una nube, algo que de donde de verdad no te puedes asir. Y yo quisiese que tuviésemos esperanza en cosas que realmente tengan asidero. No podemos seguir teniendo esperanzas en el vacío, y el miedo como líder de todas las cosas que nos guíen. Entonces, por eso necesitamos la consolidación de una unión que genere confianza en la sociedad. Y como le dije anteriormente, pues yo simplemente considero que yo no soy la persona para eso, pues. O que estas personas que están en estos movimientos, yo recuerdo que hubo un momento, miren, es tan delicado que hace como 1 año y medio comenzó un ruido por las redes sociales donde se rumoraban internamente a través de los DM que yo había sido expulsado de un movimiento al que yo pertenecí porque supuestamente yo era nazi y cosas por el estilo. Entonces, ustedes vieron la foto mía. ¿Cómo puedo ser yo nazi y esperar o creerme que soy de una raza superior, etcétera, si yo soy una persona de color? Número 1. Segundo, decían que era que yo estaba buscando venezolanos de sangre pura. Ajá, y entonces, ¿a quién vamos a poner en el gobierno? A los Yanomami. Entonces, son ese tipo de cosas de guerra sucia que yo no estoy dispuesto a estar lidiando con ese tipo de cosas, porque eso me parece la misma cochinada de antes. O sea, la actitud de estos grupos y de esas personas que usted está mencionando son las mismas conductas políticas de Acción Democrática y COPEI. Entonces, con ese tipo de personas yo no me puedo reunir, porque eso no es lo que va a cambiar a Venezuela. Lo que va a cambiar a Venezuela es que tengamos un grupo de ciudadanos que logre ser transparente, y que si un venezolano está haciendo una cosa mal, la agarre y le diga, mire, usted está poniendo la torta y esto no es lo que queremos aquí las cosas se van a hacer así. Y que los venezolanos tenemos que respetar los semáforos, y que los motorizados no van a andar más por la acera. Ese tipo de cosas tienen que suceder. Entonces, con estos señores nosotros jamás vamos a llegar a eso. Hay que asumir sinceramente, amigos queridos, que yo de repente soy una persona extremadamente obstinada y que quizá no vaya a poder construir acuerdos con estos individuos, porque ya no confío en ellos, pues. Ahora, que surjan otros
que se vayan uniendo, personas como ustedes que están aquí en este momento yendo eso, asuman el liderazgo, es su rol. Yo también, miren, estoy en una edad y en una etapa familiar en la que no quisiera tener compromiso, porque de verdad que, miren, yo estando en Venezuela arriesgué muchísimo mi vida, mis hijos fueron agredidos por el régimen, entonces yo ya, y son niños pequeños, yo no quiero más eso para mí particularmente, quiero hacer mis aportes como ciudadano y quiero poder estar en una posición donde pueda expresar mi opinión y ser escuchado, tan simple como eso, como un ciudadano que todo venezolano del futuro debería ser escuchado. Esa es la Venezuela que yo sueño, pero no en ningún momento asumir ninguna posición de liderazgo, porque además nunca esperé eso tampoco. Nunca esperé eso. Yo lo único que esperaba era poder consolidar esa unión de opositores auténticos que se construyera y que las personas responsables, o sea, yo por ejemplo, le digo una cosa, pienso que, por ejemplo, el general Viva debía ser una de las personas que formaran parte de esa junta de gobierno. Es una persona íntegra, es una persona respetable, analítica, con la que ustedes pueden conversar, una persona que escucha y que está muy consciente y tiene una visión bastante realista de lo que es la realidad venezolana, y por eso está tras las rejas y fue agredido. Y ustedes deben recordar que en las redes sociales muchas veces lo acusaron de que él era chavista y lo que estaba era distrayendo a la gente, cosa que no fue real. Que cometió sus errores en algún momento, como aquella vez que le dijo al régimen que tenía tantas horas para salir, sí, pero es porque, mi gente, esperamos siempre que el pueblo de una u otra manera reaccionara apoyando a estos liderazgos emergentes que eran de verdad gente que tenía méritos y conocimientos. Él es una persona sumamente preparada. Entonces, miren, y tampoco recibió el apoyo. Y también es vilipendiado muchísimo, así como lo fue Oscar Pérez, pues de que es pote de humo, de que eso es puro cuento, de que etcétera, etcétera. Entonces, allí ese es el secreto de todo el problema que tenemos y lo que tenemos que superar en este momento. Esa desconfianza, mirar realmente en esas personas de valor, procurar que las personas a las que le demos algún nivel de responsabilidad dentro de esa Venezuela del futuro no esté conectada a nivel de amistad y de relaciones personales con estos elementos de los partidos políticos. Porque miren, estos señores son sumamente viciosos y sediciosos, ellos son capaces de manipular y miren, hasta entregar la vida de otras personas, ¿no? Y a ellos no les importa nada más que el dinero y el poder y el dominio en Venezuela y estar pisoteando, o sea, tienen realmente algún nivel de sadismo, porque ellos disfrutan de la opresión que está viviendo el pueblo venezolano y se sienten felices con eso, porque de otra manera no lo harían, ¿ok? Entonces, esas serían mis palabras. Muchas gracias, Cambio. Muy buenas noches, profesor. Espero no haberle pisado. Le habla Success. Aprovecho la oportunidad para saludar al canal, a su dueña y a los moderadores, ese grupo de moderadores que lo acompaña. He estado aquí desde el 2014 y siempre la escucho, siempre tratando de mantenerme informada de todo lo que acontece a través de este canal, que por supuesto está al día en cuanto a información se refiere. Quería hacer una preguntita, una cosita corta, no muy larga. Me gustaría saber qué opina usted de las sanciones aplicadas a individuos venezolanos responsables de socavar la democracia o que están involucrados en corrupción. Creo que las últimas sanciones aplicadas por los Estados Unidos fueron el mes pasado, en este año, y fueron sanciones económicas por corrupción y represión a 4 funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Y además de eso, los congresistas pidieron colaboración
a sus socios internacionales para aislar al régimen opresor. Creo que también aparte de esas sanciones, tenemos las sanciones aplicadas por Canadá, y creo que fueron 40 funcionarios del régimen, eso fue el año pasado. Por otra parte, las sanciones aplicadas este año por la Unión Europea a 7 funcionarios cercanos a Nicolás Maduro. De hecho, lo que se escucha, lo que se puede saber en el pasado, es que Estados Unidos ha aplicado sanciones cada vez más fuertes a Corea del Norte, a Cuba, a Irán y a otros regímenes, los cuales aún permanecen en el poder. En la última presentación de cuentas ocurrida la semana pasada, el presidente Trump dijo que las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Venezuela estaban funcionando. No sé exactamente qué quiso decir, pero en ese mismo momento el jefe del Departamento de Estado, Tillerson, estaba iniciando una gira por los países, algunos países cercanos a Venezuela, como México, Argentina, Colombia, las islas del Caribe. Y se dice que él está preparando el terreno para involucrarse más directamente con Venezuela. Pregunta: ¿cree usted que en Venezuela, a pesar de las sanciones, va a continuar de la manera como está, o usted cree que esas sanciones lo van a hacer cambiar? La verdad es que eso es casi imposible. Pregunta: ¿cree usted que el comportamiento de la comunidad internacional con respecto, cómo usted ve el comportamiento de la comunidad internacional con respecto a Venezuela? Hay muchas personas que dicen que los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos. Ahora bien, en mi opinión, algunos venezolanos han caído en una fase de resignación y de miedo, y realmente yo no veo la salida. ¿Cree usted que habrá alguna posibilidad de una unión de países que puedan intervenir y de alguna manera apoyarnos para salir de este régimen criminal? Muchísimas gracias, profesor, y es un placer para mí escucharlo. Cambio. Muchísimas gracias a usted, amiga Susé. Fíjense algo, la realidad mundial en este momento es que el socialismo o los partidos de la Internacional Socialista están al mando de la mayoría de los países del mundo. Por eso es que tanto en la ONU como en esas otras organizaciones internacionales usted no escucha una respuesta contundente contra la situación venezolana. Con respecto a los Estados Unidos, mire, los Estados Unidos está sancionando a Venezuela desde Hugo Chávez Frías para acá. Entonces no es la primera vez. No han hecho nada contra la hija de Chávez, que tiene yo no sé cuántos miles de millones de dólares en sus cuentas. Además de que, miren, el futuro es bastante oscuro para nosotros, porque realmente no hay una luz al final del túnel aún.